Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast Cristocéntrico. Mi nombre es Enrique Ponce y el día de hoy estoy con una visita especial y extraordinaria. Una mujer apasionada por seguir a Jesús, sabia, sensata, humilde, amorosa, entregada a Dios y entregada a su familia. Así es. Madre de mía y mi esposa, Natalie Ponce. El día de hoy tengo el privilegio de tener aquí en mi podcast a mi esposa. Gracias a Dios por eso y gracias, amor, por venir el día de hoy. ¿Cómo te sientes de estar aquí en este podcast? Gracias por las palabras. Muy contenta, estoy muy contenta. Creo que me gusta ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en esta temporada de nuestra vida, ¿no? Excelente, amén. Y estoy contenta de poder estar grabando este contenido contigo. Excelente, gracias. Qué bendición, qué hermosa te ves. Ay, gracias. Preciosa. Bien, pues tengo un versículo siempre antes de comenzar, ponemos esto en manos de Dios y tenemos un versículo clave. Y el versículo es Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice así: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En otra versión dice cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Así que vamos a orar, amor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este día, por tu amor inagotable, Señor, y por permitirnos tener este espacio como matrimonio, Señor, como familia, que podamos edificar en sabiduría y a través de tu palabra, Señor, nuestro matrimonio y también a todas las personas que nos están viendo, que nos observan. Padre, que esta plática que tengamos, Señor, sea a través de tu presencia y con tus palabras, para que todos los que nos escuchen, Señor, sean impactados de manera positiva, que sean inspirados a seguirte cada vez más y a llevar su matrimonio, su ministerio y su vida de la manera en la que tú quieres, Señor, y en la que a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Como dice nuestra pequeña Mía, dice, Sí. amén. Dice, cada vez que comemos, sí, ¿no? Sí. Vamos a comer y oramos. Y está esperando ella, agarra con sus manitas y dice, amén. En el nombre de Jesús, amén. A la otra lo vamos a tener por acá. Por favor, ya que crezca un poquito y que se aguante, que se calme, ¿verdad? Bien, pues, amor, en este podcast vamos a tocar un tema que yo creo que puede ser de mucha bendición para muchas personas y para nosotros también, ¿verdad? Es un tema que de alguna manera hemos estado ahí como dando vueltas, que es el tema acerca de qué se siente estar casada con una persona en recuperación. Sí. ¿Qué has sentido con eso? Cuéntanos. Cuando estábamos pensando en qué grabar los dos, porque teníamos muchas ganas de grabar un contenido de los dos, y Kike me dice, podemos hablar sobre me casé con una persona en rehabilitación. Y para mí ese fue una frase que como que me impactó, como que me hizo caer en cuenta aún más de que, o sea, me casé con una persona en rehabilitación, que es una realidad que vivo, que es una bendición, ¿no? Y pues vamos a hablar alrededor de esto, pero primero es impactante, me impactó a mí mucho eso. El título. Tema. El título, ajá. El título y el tema, porque creo que ha sido para ti un poco complejo el estar con familias, atender a familias, porque nos dedicamos a atender familias en cierta parte, nos dedicamos a atender familias, o sea, la clínica, el usuario, el tema de adicciones, centros de rehabilitación y por otra parte donde has estado
más activa. No que no hayas estado activa en la otra parte, porque pues obviamente te toca estar en la línea de batalla junto conmigo. Pero un poquito más presente en la dinámica así personal con las familias. Y ver que llega una esposa desesperada, destrozada, viene una madre también angustiada porque su hijo no se recupera, ver también cómo hacemos esas consejerías, tratando de ayudar a la persona a que concientice, a que aplique lo aprendido en su vida. Y de pronto, ¿cómo te has sentido con eso? Es decir, yo no viví esa experiencia con Kiki. O sea, yo a veces me pongo a pensar y a reflexionar porque me quedo pensando, pues sí es cierto, o sea, Nati no conoció al Kike de antes. Soy nueva criatura en Cristo. Lo sé muy bien yo, y yo sé que ella también lo sabe muy bien. Pero bueno, yo ando como si nada, pues yo ando como diciendo, ya soy nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, ya no vuelvo atrás. Y yo vivo mi día a día como una nueva criatura, no como antes. Entonces, ¿cómo es tu conflicto con eso? Yo creo que primero, de la primera parte que tocaste, he sido muy confrontada para darme cuenta de la gracia en la que vivo. Vivo en una gracia y en una misericordia infinita de Dios. Porque obviamente con las mamás, sinceramente con las mamás, lo entiendo desde que tengo a Mía, pero Mía está chiquita y todavía obviamente entiendo el dolor de una madre y todo, pero lo voy procesando, sinceramente. Lo voy procesando, buscamos darle, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar psicología, entonces busco sacar mis herramientas y el evangelio a una madre, ¿no? Uh-huh. Y es una bendición tratar con ellas. De hecho, muchas veces se comportan como madres para mí también y es hermoso trabajar con las familias. Pero sinceramente la problemática que más ha tocado mi corazón es el de las esposas. Cuando una esposa me dice, Nati, es que está muy bien, la verdad me dan ganas de llorar este punto porque en serio es muy doloroso. Nati está muy bien, lleva semanas muy bien, hizo esto, me puso atención en esto y de alguna forma yo voy en ese proceso con ellas y de un momento a otro me llaman o nos enteramos, recayó, no sé, sucedió esto y recayó. Y ver el dolor de una esposa, de unas expectativas, es sumamente doloroso. Yo creo que obviamente por la gracia de Dios tenemos herramientas, tenemos consejos que el Señor nos da de, ok, ahora el camino, pero sinceramente y abriendo totalmente mi corazón es doloroso, es frustrante ver cómo les está sucediendo a ellas y también sobre todo identificar que yo estoy viviendo bajo una gracia, una misericordia. Amén. De que no me pasa eso y de que sinceramente tengo la certeza de que no me va a pasar. Amén. De que no me va a pasar. Amén. Y no porque tenga la certeza plenamente en ti, sino que tengo la certeza de la obra que hizo Dios en ti. Amén. Entonces, Amén. sí es un proceso, como tú dices, es un proceso difícil, es un proceso que el Señor, la verdad, no estaba preparada para que Dios me diera un hombre en rehabilitación, sinceramente, pero creo que para esto he sido llamada. Amén. Varias veces me acuerdo de Esther, ¿no? De cuando va y el rey entre todas es elegida y logra salvar a su pueblo y todo eso, y yo creo que Dios frecuentemente me recuerda este versículo de para esto has sido llamada, has sido llamada y pues es por gracia de Dios, ¿no? Pero como Amén. Tú decías, no conocía a ese hombre que estaba. Amén. Y eso es una gran bendición que de alguna manera pues también tú vienes instruida por mis suegros, a quienes les mandamos un saludo. Vamos. Y tus hermanos, también mis cuñados, que todos han hecho su labor de alguna manera educarte para poder ver
espiritualmente la gracia y la conversión de una persona, la transformación de una persona a través de la obra de Cristo. Yo creo que eso ha ayudado bastante para poder conectar con las esposas. Tú sabes que lo que ellas necesitan es a Cristo. A Cristo. Uh-huh. A pesar de que tú no estuviste en esa etapa de mi conversión, o sea, de esa etapa anterior de mi vida, sabes que lo que necesitan es Cristo. Y una de las cosas que a mí me trae certeza de que esa es tu mentalidad fue que cuando nos conocimos y empezamos a platicar y empezamos ahí a noviar. A más o menos noviar ahí, como que sí, como que no, que somos amigos, pero no nos decíamos que nos gustamos y demás. Pero como que estamos platicando mucho y ya cuando tú estás platicando mucho diario con una persona, pues ya. Sí, ya. No se hagan locos, hay algo. Hay algo, exactamente. Entonces yo decía, híjole, Nati no es una chica de casa, de iglesia, creció en el evangelio, no ha probado ninguna droga. ¿Cómo voy a empezar a tener una relación con ella que vaya un poquito más de la amistad? Y entre todas esas reflexiones que tenía yo y esos miedos, tabús o como se les diga, prejuicios, pues quise, porque tú sabes que así soy yo también, los retos tengo prejuicio, lo voy a romper sí. En el nombre de Jesús. Tengo un miedo, lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, pues mi arma ante todo eso fue enseñarte mi libro. Sí. Mi libro, yo todavía no había sacado ninguna copia, lo tenía en digital, era prácticamente el último borrador. Sí. Y fuiste la primera persona a quien yo le di ya el libro ya terminado digital. Sí. Porque el editor y otras personas obviamente lo leyeron previo, pero ya el primer libro completo digital, sí, te lo mandé. Sí. Y dije, aquí va, sí, aquí vamos, léelo, esta es la persona que fui. El libro se llama Del Cristal a Cristo. Si lo quieren leer, escríbanme en los comentarios ahí, manden un mensaje por privado. Muy bien, muy bien. Amén, ¿verdad? Muy bien. Uy, me acordé. Y te dije, aquí está el libro. Sí. Natalie, fui. Sí. Este es el Dios que me ha cambiado. Y esto es quien soy el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo te sentiste cuando hice eso. No. Cuando hay muchos puntos que tocar en este tema. Cuando me diste el libro, yo recuerdo que te pedí unos días. Sí, días. Y te dije, tengo que procesarlo. Es demasiado. Si cuentas cosas, a ver, el libro está muy bonito porque me encanta, ¿no? Porque si cuentas tu pasado, pero también cuentas la reflexión, trae poemas, trae muchos frutos. Eso fue lo que yo pude identificar, ¿no? Trae pasado, trae obviamente testimonio, trae todo esto, pero traía muchos frutos. Y realmente, sinceramente, veía virtudes en ti, de la poesía, de la escritura, cómo así que estás sacando un libro, o sea, todo eso, la verdad me impactó. Es poeta, es escritor, entonces todo eso, ¿no? Claro que me deslumbró, pero el fondo también. Y yo no, para que sepa quién sabe. sí, y yo deslumbrada, pero gloria a Dios por eso. Sí. Pero realmente cuando ya empiezo a leerlo y hay varios capítulos, no sé, Levantón o la historia familiar que cuentas en el libro y todo esto, yo recuerdo que te tuve que pedir un tiempo porque fue demasiado impactante. Y también tuve que empezar a romper con prejuicios que yo tenía en mi mente, ¿no? Toda la vida viví en un evangelio
toda la vida vi como mis papás, por gracia de Dios, eran usados para restaurar matrimonios, para Amén. restaurar personas que sufrieron infidelidad. Llegaban obviamente chicos, mujeres, conocí muchas mujeres, no sé, tal vez que habían tenido una vida difícil pasada, de prostitución. Bueno, todo esto lo había conocido y sabía que Dios restauraba. Yo conocía que Dios restauraba. Yo obviamente conocía el Dios que poderoso y milagroso, de cómo había sostenido a mi familia. Obviamente ya había tenido un encuentro con Dios, conocía a un Dios amoroso, pero cuando Dios me enfrenta a la posibilidad de casarme con una persona, con un testimonio de esos, realmente, sinceramente, tuve prejuicios. Y mis prejuicios fueron, ok, la drogadicción es muy tremenda, o sea, realmente, como tuve la oportunidad de estudiar la psicología en la carrera, me decían como, pues es demasiado difícil salir de un tema de drogadicción. Sí. Y yo veía la magnitud del problema, pero una vez tuve que ser confrontada y realmente fueron varias confrontaciones, pero una de las confrontaciones que tuve fue con Dios, de cuando yo empecé a leer Tu Cambio y Tu Encuentro con Dios. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Recuerdo en mi cuarto y decía, Dios no me está regalando una persona en rehabilitación, Dios me está regalando un milagro. Amén. Y me está regalando un milagro porque la posibilidad de salir de una drogadicción es baja. Es baja. Yo recuerdo que yo era consciente de eso, es baja. Y mi esposo, bueno, la persona que tal vez va a ser mi esposa, es un milagro de Dios. Entonces Dios me está regalando a mí un milagro. ¿Y cómo yo pude identificar realmente que es un milagro, no? Porque también me ha llegado a consejerías muchachas jóvenes que me preguntan, oye, es que hay un chico en rehabilitación que me interesa, salió de las drogas y todo esto. Y yo realmente creo que fue primero movida por parte de Dios, de que tuve la certeza de que tú eras el hombre para mi vida, pero también porque yo empecé a gustar de los frutos que tú dabas. Y yo veía cómo la gente alrededor tuyo, tu familia, tus amigos, todas las personas gustaban de los frutos que tú dabas. O sea, del cambio de carácter, de la persona que yo leía no era la persona que yo conocía. Totalmente. De un carácter, de una firmeza. Entonces, yo de esa forma le aconsejo a las jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Y había, perdón, continúa. Sí, ya, para que termines, ¿no? Sí, rápidamente. Y entonces, esa es la forma en la que le aconsejo a las chicas de eso. Y entonces Dios me confronta con esta parte de que me está regalando un milagro, pero luego venía la parte de confrontar tanto familiarmente como socialmente, que tú ya tenías un testimonio público y que yo me iba a casar con una persona, sobre todo, que conocí hace muy poco. Totalmente, un factor sumamente importante, porque en parte me dedico a contar mi testimonio. Sí, en ese tiempo un poco más, ¿no? Más, sí, he sido más prudente cada vez. Sí, pues estás solo, soltero, etcétera, etcétera. Dices, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Y hasta la fecha también, ¿no? Sí. Pero también Dios ha puesto ciertas responsabilidades y me ha dicho, ya. O sea, creo que Dios nos va llevando, nos va usando por tiempos, por etapas, por temporadas, por momentos. Y era un momento en el que yo iba y compartía mi testimonio abiertamente a donde sea, y contaba, creo yo, detalles que de alguna manera me exponían mucho en ese momento, pero lograba conectar con algunas personas y lograba conectarlas de cierta manera que
al ponerme yo vulnerable, podía ponerme vulnerable ante un auditorio y eso me beneficiaba a que 4 o 5 personas, y te tocó verlo, se acercaran. Yo tengo un hermano, yo tengo un papá, yo tengo un hijo, una maestra, no, si en una conferencia, una escuela, y lograba ganar almas, lograba traer a personas para ayudarlas a canalizarlos a un centro de rehabilitación o al centro ya cuando lo abrí. Entonces, pero pues voy teniendo, nos casamos después, empezamos el noviazgo y demás, y ahí fue cuando tú leíste el libro, yo creo que ahí fue cuando yo empecé a decir, o sea, eso ya me costó, ya me está costando decirle a una muchacha que lea mi historia. Y ahí entra la prudencia, ¿no? Llamando a la puerta de mi vida. Y empiezo a filtrar qué puedo contar y qué no puedo contar. ¿Qué es viable contar? ¿En dónde es viable contarlo? No es que, o sea, obviamente me avergüenza mucho de lo que he vivido. No, yo sé que todos cometemos errores, de alguna manera no me hace sentir menos, pero tampoco estoy orgulloso de lo que he vivido. Es algo con lo que voy a lidiar toda mi vida. Muchos errores que me causaron una mala reputación, pero también creo que me he esforzado por la gracia de Dios también, obviamente por la gracia de Dios y la misericordia que se renueva día con día en mi vida y en la vida de todos, he construido una nueva reputación. Sí. Eso me ha ayudado también a ser prudente. O sea, he entendido que la prudencia me va a ayudar a construir una nueva reputación. Y que el Señor dice en su palabra, es mejor una buena reputación que un perfume costoso. Sí. O sea, es mejor. ¿Qué es mejor? Es mejor una buena reputación. Dios lo dice, o sea, en Eclesiastés creo que viene. Y sobre esos principios he estado edificando esta nueva vida para construir una familia. Que cuando Mía crezca y vea este podcast, sepa que su padre sí, efectivamente, estuvo en adicciones, llevando una vida reprobada, pero que cambió su vida a través de Cristo y que existe un Dios todopoderoso que puede cambiar el corazón de cualquier persona. Justo ese punto es importante. Y que tú, siendo una mujer que ha crecido en el Evangelio, que también obviamente tuviste que volver a nacer. Eso es lo que quiero decir, porque, o sea, una vez tú me dijiste una frase que alguien más te había dicho, es que el pecado de él estaba expuesto, fue expuesto. Era la diferencia. Es la diferencia. Es una historia, nada más repito, es una historia de una persona que era cercana a nuestro grupo de amigos y pues cayó en pecado y toda la iglesia se enteró. Y llegó otro amigo de nosotros que no vivía justamente en esta ciudad y nos dijo, hey, oigan, vayan con él. La diferencia entre él y ustedes es que su pecado fue expuesto y el de ustedes no. Y entendiendo eso, podemos entender, partiendo desde ahí, que todos somos pecadores, todos pecamos. Totalmente, o sea, yo también necesitamos a Cristo, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Totalmente. Todos. O sea, en ese tiempo en el que yo fui confrontada de decir, obviamente tienes un pasado, tienes una historia de drogadicción, yo también tuve que ser confrontada y decir, oye, pero es que yo también tuve mucho pecado. No fue expuesto a ese grado, pero fui una persona que cayó en pecado. Entonces, y que también cuando tú me empezaste a mostrar el libro, yo también empecé a contarte cosas y a decirte, oye, y sabes que estoy lidiando o lidié con esto, y en que tú me llevaras a los pies de Cristo, que tú me llevaras a su palabra, y todo eso era, ¿qué más necesito? Pues necesito un hombre de Dios. Pero no quiero dejar pasar esto rápidamente, que fue el proceso de mi familia y el proceso de mi entorno. ¿Lo recuerdas? La iglesia, por supuesto que sí. La iglesia, cuando fui a Colombia, porque fui como 3 veces antes de casarnos,
Entonces, cuando la iglesia se enteró de que nos íbamos a casar, no, hombre, saludos a toda la iglesia por allá, los amo, los amamos mucho y gracias por pelearla con esa garra, porque también me hizo saber que era una mujer amada por su iglesia, amada por su familia y que había crecido en la educación o con la educación del amor de Cristo y del amor del cuerpo de Cristo, lo cual fue un poco más complejo. Pero ¿cómo fue ese proceso para ti? Yo recuerdo que en ese tiempo en el que te pedí unos días para leer el libro y pensarlo, estaba en mi cama yo acostada y llega mi papá, ¿no? Y se sienta a los pies y me dice, nena, a mí me parece obviamente que me empieza a hablar de ti, ¿no? Enrique es una buena persona, creo que tiene frutos y todo esto, pero realmente me dijo, me importas tú. Me dice, yo quiero darte este consejo. Revísate los bolsillos para ver si tienes el capital espiritual, porque cuando te casas necesitas un capital espiritual, pero para este caso en específico, tu esposo va a tener un testimonio, se dedica a las adicciones, se dedica a rehabilitar personas, se dedica a todo esto. Chécate con Dios, revísate con Dios. No me dijo chécate porque esa es una palabra muy mexicana, pero revisa con Dios. Anda, mira. Anda, mira. Mira, ven te digo. Mira, ven. Sí, así me dijo mi papá. Sí, me dijo. Saludos a mi suegro, le amo mucho, le admiro mucho. Sí, pero me dice... Y lo honramos. Sí, los amamos mucho mis papás. Me dice, revisa si tienes el capital espiritual para comenzar una relación de estas. Y eso confrontó totalmente mi vida porque yo estaba muy pendiente en ti, en qué va a pasar, realmente si lo voy a si lo va a lograr, realmente si fue un cambio genuino. Sí, todas las preguntas que se hace una persona Ajá. que está a punto de iniciar una relación con una persona que está en recuperación. Ajá, o también puede pasar con una persona que está recién convertido, ¿no? También puede ser. Puede ser es también, similar. ¿no? Va llegando a la iglesia. Va llegando a la iglesia, es similar. Excelente, muy bueno. Pero mi papá me cambió el enfoque totalmente y me dice, revísate tú, si tú realmente estás preparada para una relación de esas. Y pues tuve que entrar a la presencia de Dios, tuve que preguntarle al Señor, tuve que ser guiada por Dios y obviamente sentí la confirmación del Señor, ¿no? Y también mis hermanos, mi iglesia, notaba como mis hermanos también, pues el evangelio por gracia de Dios fue implantado de forma muy buena, muy bien en nuestro corazón y que ellos también me dijeran es un hijo de Dios, o sea, es un hijo de Dios y no hay diferencia entre un mentiroso y pues una persona que fue expuesta, pues es un milagro y pues adelante, si es tu decisión delante de Dios. Agradezco mucho porque sí desde la primera vez que fui me recibieron con los brazos abiertos. Primero fui a visitar y luego ya fui con un poco de más intención. Y hasta la fecha, ¿no? Sí. Por allá vamos a andar en los próximos meses. Amén, con el favor favor de Dios. Y bueno, así ha sido, ¿no? Sí, de alguna manera, así ha sido nuestro caminar hasta la boda. Hasta la boda. Hasta que nos casamos. Y ya casados, ¿qué es lo que has visto en mí? Porque yo lo que quiero que cuentes un poquito, amor, es, y quiero que lo cuentes, porque yo también te voy a ayudar un poco, pero quiero que lo cuentes porque es importante para las mujeres de las personas que están en recuperación entender esta parte. No sé si todos sean tan estrictos, pero yo en cierta forma sí he sido muy estricto con mis no negociables. Cosas como, por ejemplo, llegar a un restaurante y cuando vamos y tenemos una cena romántica y pedimos
comida, por ejemplo, me encanta la comida italiana. Y de vez en cuando vamos, pero cuando vamos, hacen muchas cosas con vino. Entonces, el preguntarle al que le estoy preguntando al mesero, oye, ¿tiene vino este platillo? No, que sí. Bueno, lo puedes hacer sin vino. Y de repente te pido que lo pruebes tú. A veces cuando no me, como Sí, que sí, no sí. me, a ver. Dudaste. Y de repente veo así como cierta textura Sí. y me ayudas a probarlo. O un postre, que por lo general los postres también cada vez más lo hacen con vino y que hago estas preguntas, que no entro a lugares que se ven muy de bar. Todas estas cosas, ¿cómo las has vivido tú? ¿Cómo ha sido? Pues mira, yo doy gracias a Dios porque la verdad no estaba, o sea, no vengo, como tú dices, de una vida en la que pasé por todo este tema de drogadicción. O realmente, por gracias a Dios, no fui mucho a las cosas de bares y de todo esto, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues de alguna forma que te cuides de esa forma no me alarmó, gracias a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero también, ahorita que lo decías, creo que una de las instrucciones que desde muy pequeña me dieron también, y que eso realmente me lo dio mucho mi mamá, fue que nosotras las mujeres en una familia llevamos la cultura del reino. Y que nosotras somos las que creamos un ambiente familiar. Nosotras muchas veces depende de nuestro ánimo, depende de cómo tomamos las cosas, depende de todo esto. Es como nuestro esposo se siente, es como la casa se siente y todo esto, ¿no? Entonces... Ustedes, perdón que te interrumpa, sí. es que ustedes son las que ponen el ambiente en la casa. Ajá. Entonces, totalmente. gracias a Dios, yo venía como con esa instrucción un poco de tengo que cuidar de mi esposo y tengo que cuidar de el ambiente familiar. Entonces tú ahorita das un ejemplo, ¿no? de los restaurantes, pero también en cuanto a música en casa, ¿no? De qué tipo de música escuchamos. Tú me instruías mucho de pon alabanzas, amor, ya pusiste alabanzas de la mañana a la tarde, y yo espera, o sea, me voy levantando, ya oré, o sea, ya oré, te lo prometo, y me decía, no, pero ya pusiste alabanzas, sí, y todo ese ambiente que a veces nosotros consideramos que son cosas pequeñas, y que tú me lo decías en los restaurantes, parecen cosas pequeñas, pero claro, a pesar de que yo venía instruida con todo esto, que doy gracias a Dios, cuando entras a la práctica, de que tú empezaste a ser más estricto con cosas. Yo ya lo que pasa, sí, totalmente. Yo ya venía con esa práctica durante años. Claro. Pues, por supuesto, porque yo aún viviendo... No te podías permitir cosas. No, y aún viviendo en mi departamento solo, incluso había veces que yo me iba de la casa y dejaba corriendo las alabanzas. Dejaba corriendo. En el momento en que yo llegaba de vuelta a la casa, yo entraba y seguía corriendo el YouTube con alabanzas, con adoración, porque yo sé que el ambiente en el que yo tenía que estar era constantemente espiritual, constantemente cristocéntrico, constantemente... ¿Por qué? Porque uno puede estar ahí de repente divagando en su mente, que haciendo comida, limpiando, y uno ni se da cuenta cuando llega el dragón, ¿no? Así le digo de broma, de repente se nos olvida poner alabanza, estamos cada quien en su cabeza. Oye, un dragón que anda ahí, estamos con el sueño fruncido, ni sabemos por qué, ¿no? Abro las ventanas, pongo la música. Son cosas, amor, que las he adoptado como parte de... Vamos a ponerle un modelo de rehabilitación cristocéntrico. Sí. Por eso le apuesto tanto. Por eso lo promuevo tanto, el modelo de tratamiento, porque me funciona, me ha funcionado durante 9 años y tengo la certeza que me seguirá funcionando el resto de mi vida y que le puede funcionar a cualquiera. Totalmente, o sea. Y yo tuve que enfrentar algunas inseguridades al momento de decirte, híjole, no es que sea religioso ni nada, pero así vivo. Es lo que necesito. Mi nivel de adicción era tan grande,
mi vida estaba tan sumergida en las adicciones, en ese mundo de oscuridad, estaba tan perdido que, Dios mío, no quiero volver atrás por nada. ¿Qué hago? Y empiezo a ver todos los elementos que el Señor me pone. Mira, aquí tienes la alabanza para pelear tus batallas. Aquí tienes la palabra para sacar la espada. Aquí tienes la oración y el clamor para que haya un quebranto en tu corazón, para entrar a la presencia de Dios, para cambiar una atmósfera, cambiar un ambiente, cuando te sientas solo, cuando te sientas vacío, cuando te sientas... Y ahí está todo. Entonces digo, no, pues quiero llenarme de esto. Y vaya, me lleno de eso. Y no es un sentido religioso, es un sentido de plenitud, porque al final del día, gloria a Dios, yo pongo esto en la clínica, puse este principio en el centro, y hemos visto que cuando se nos va el rollo y quitamos las alabanzas, empieza a haber pleitos, empieza a haber broncas, alguien le agarra un calcetín a otro y esto, el otro, se empieza a poner denso y les digo, pongan alabanzas, y ¡fum! Baja rapidísimamente, y está hasta científicamente comprobado. Entonces, si de todas formas todo el tiempo escuchamos música, ¿por qué no alabanzas? Sí, es que a eso voy, o sea, fui instruida, y como te lo dicen, o sea, ver a tu madre ser madre es distinto a ser madre. O sea, ahora, ver a tu mamá ser esposa, y que mi mamá hacía todo eso. Yo recuerdo que ponía música desde pequeña, nos ponía un radio, y yo recuerdo escuchar prédicas desde pequeña. Muy de cantar himnos. O sea, que todo, eso es lo que tú haces eso. De repente, estás ahí lavando los trastes, arreglando esto y el otro, y empiezas a cantar himnos. Fui instruida en todo eso, pero ahora, espera, tengo que llevarlo a la práctica, y no soy yo el sujeto pasivo que está escuchando. Pues ahora tengo que ser la activa, la que yo tengo que promover el escuchar alabanzas todo el día. Y realmente fue un poquito chocante para mí ver que tú ya lo traías de forma mucho más estricta. O sea, como decíamos, te levantas, alabanzas, oramos, devocional, a esta hora voy a hacer esto, y como todo el tiempo cosas muy necesarias, y como necesarias, como para tu día a día. Esenciales era la palabra que estaba buscando. Esenciales para tu día a día. Y yo la verdad me choqué al principio, era como, ok, sí, ya voy a poner música, pero o sea, no es tan grave. Y todo eso fue Esas impactante. eran mis inseguridades, pues, ¿qué va a decir? Me va a decir que estoy loco, va a decir que soy un religioso, va a decir que eso y el otro. Pero al final del día me siento... Y la palabra de Dios dice, mira aquel que esté firme, cuidado que no caiga. Entiendo el principio. Entiendo que no debo de estar en la comodidad de decir, no, yo no voy a caer, en el sentido de tomarlo a la ligera. Pero me siento muy seguro bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios, lejos de la línea de caída. Ajá, eso lo hablamos mucho. Lejos de la línea de caída. Huye, no te acerques a la puerta de su casa, dice Proverbios. O sea, ¿por qué? Habla de la mujer promiscua, ¿no? Pero dice, no te acerques a la puerta de su casa. Esa expresión a mí me marcó tanto, porque no dice, no te acuestes en su cama, no platiques cosas con ella, no, dice, no te acerques. Y la palabra acercar a la puerta, al momento de caída, o incluso al momento en el que ya no hay regreso. No te acerques, porque a lo mejor pasando la puerta de esa mujer ya no vuelves. Entonces dice, mejor ni te acerques a esa puerta. Si puede que ya no vuelvas para atrás, mejor no te acerques. Y creo que ese proverbio ha impactado mucho mi vida en recuperación, para alejarme de la tentación, de cualquier tentación que tenga que ver con el consumo de sustancias y que tenga que ver con mi vida anterior antes de Cristo. Entonces, mucha gente, por eso dejé el rap, por ejemplo. Dale. Por eso Dios me dijo, esto es un resbaladero para ti. Eso es un resbaladero. Y yo pude haber saltado otro volado al aire y decir, bueno, pues le voy a dar, al cabo no hay bronca, porque ya estoy en Cristo, nueva criatura soy.
las cosas viejas ya pasaron, ya me siento fortalecido, tengo una comunidad, que es justamente lo que te quería decir ahorita, se me olvidó, pero qué bueno que me acordé. La comunidad que me rodeaba y que me rodeas el día de hoy, consejeros, ancianos, personas grandes y mayores que llevan 20, 30 años en el evangelio, que están observándome, que todo. Yo pudiera decir, pues aquí, dentro de aquí de esto, puedo rapear, pero es un resbaladero que no. ¿Cómo voy a saber yo que de pronto me empieza a apasionar otra vez el ambiente, la oscuridad, el ritmo, las rapeadas? Porque pues, o sea, estamos hablando de que ahí está la mera crema, ¿no? Entre las personas en la calle. Toma, Dios, te lo rindo. No me acercaré a la puerta de su casa. Totalmente, esos eran los frutos que yo veía que podía yo gozar de eso. Ver, como tú dices ahorita, desde que te conocí, ver cómo dabas cuentas a tus múltiples consejeros, que tenías personas mayores, que una frase que siempre me impactó mucho que tú decías era, no me fío de mis propios pensamientos. Durante mucho tiempo tuve una manera errada de vivir. ¿Cómo voy a volver a fiarme de mis pensamientos, ¿no? Y ver cómo tenías consejeros y toda esta vida y esta cultura de vida que tenías tú ya muy instaurada, que aun cuando yo venía obviamente con una cultura de reino y de todo esto, pero adentrarme no solamente a vivir, sino a promoverlo y a saber que era como el aire que necesitamos para respirar, unas alabanzas, una lectura de Biblia, una oración, y ver lo esencial que eso era para ti. Confrontó mi vida espiritual. Confrontó mi vida espiritual y mi relación con Dios. ¿Cómo es posible que una persona que estuvo en un trasfondo de esos tuvo un encuentro con Dios y creó esa cultura de reino y ahora no se permite nada? ¿Cómo es posible que yo, que tengo una cultura y una vida completa en Dios, me permito cosas que aun cuando al mundo y a las cosas, a las personas le puedo decir como, eso no es nada, pero cómo es que me permito pasar semanas sin leer la escritura? ¿Cómo es que me permito pasar semanas sin hablar con mi creador? ¿Cómo es que yo aun cuando fui estando en esa servidora, en esa cultura de iglesia, sí, me permito cosas, y una persona que no estuvo en esa cultura ya no se lo permite? Entonces tú vienes con todas esas exigencias a mi vida y a nuestra familia, y yo, más allá de sentirme totalmente molesta o brava, me sentí confrontada delante de Dios. Wow. Y eso es tan importante la elección de nuestra pareja. Es tan importante que la pareja que elijamos sea una persona que ame a Cristo, Sí. que conozca a Cristo, que entienda espiritualmente las leyes, los principios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Porque creo yo, amor, que si tú no hubieras estado en Cristo, no hubieras podido comprender todo esto. Te hubiera ofendido de una manera muy fuerte. Tal vez esa era la inseguridad que yo tenía cuando te iba a pasar el libro, porque también venía yo de algunas relaciones fallidas también. Aún en Cristo, ¿no? Aún en Cristo, buscando a esa persona que entendiera esto. Y entonces te conozco, y conozco a la persona que lo entiende, y conozco a la persona que no le ofende, le confronta y le motiva a seguir una relación conmigo. Entonces, y yo creo que después de seguir a Cristo, la mejor elección que he hecho es estar contigo. Entonces, doy gracias a Dios y doy gloria a Dios, mi amor, porque dijiste que sí,
te doy gracias también por haber dicho que sí a este reto, porque es un gran reto y quiero que sepas que tienes el capital espiritual totalmente, eres mi fortaleza a veces, eres mi bastón, eres mi escudo a veces, eres mi consejera a veces, eres mi... ¿Qué más? Ya. La persona, Por favor, la persona para. que me consuela, que me agarra y me dice, cálmate, Sí. cálmate, despierta. O duérmete. O duérmete, ya deja de Deja luchar. de luchar, ya duérmete. Así me dice mi esposa, yo quiero hacer. Y hay veces que se me olvida descansar y tú me recuerdas, descansa, así como Elías, ¿no? Largo camino te resta, descansa, come y bebe, que largo camino te resta. Entonces eres esa voz apacible y yo creo que todo hombre de Dios necesita a una mujer de Dios como tú. Ay, amén, mi amor, gracias. Yo creo que todos necesitamos esa ayuda idónea. Yo creo que es la única parte donde realmente entra la palabra ayuda, porque el acompañamiento pues es, ¿no?, aprender a acompañar a las personas. Pero cuando estamos hablando de que somos una sola carne en Cristo, espiritualmente, en alma, yo creo que es la única parte donde se puede decir que necesitas ayuda. Necesitas una ayuda idónea para juntos construir algo. Y hablando de juntos construir algo, el libro de Familia Nuevas Fuerzas, acabamos de escribir un libro que se llama Familia Nuevas Fuerzas y este libro tiene 52 temas para un tema por semana, para que cualquier iglesia, cualquier persona que lleve el programa durante un año pueda aplicarlo a un grupo de aproximadamente 10 personas. Pueden hacerlo en células, en iglesias, en donde sea, hasta en un café se puede hacer, y pueden abrir este libro y pueden juntarse, reunirse una vez por semana a leer un tema enfocado a las familias y a la recuperación de adicciones. Y tengo el privilegio y el honor de haber escrito este libro junto con mi amada y bella esposa Natalie. Entonces juntos logramos construir en 2 años este libro llamado Familia Nuevas Fuerzas. Es mi segundo libro, pero es tu primer libro. Para terminar, ¿qué se siente haber escrito tu primer libro? Ay, no, es increíble y sobre todo en compañía tuya y ver que va a ser de bendición para todas las personas, definitivamente es de bendición para nuestra vida también, ¿no? Oye, pero antes de terminar, yo también quiero decir esta parte, porque tú ahorita honraste mucho mi vida y yo creo que es importante dejar este mensaje también para las mamás y para las mujeres que tal vez no se han casado, que ya se casaron y bueno, en todo este proceso de relaciones interpersonales, ¿no? Primero, es muy importante encontrar a una persona o que Dios más bien te dé una persona que realmente, o un hombre que realmente sea cabeza, no porque que tú me confrontes a ir más al evangelio, que tú me confrontes a ir más a los pies de Cristo y que yo estoy segura, como hablábamos ahorita al principio, no me casé con una persona en rehabilitación, pero yo no pongo mi confianza en tus fuerzas. Yo la verdad veo cómo tú rindes todos los días tus fuerzas para que Dios te dé las fuerzas de Él. Entonces esa es mi plena confianza de saber, pues mi esposo realmente estoy segura de que no va a volver a recaer porque tiene una relación y una rendición tan profunda y tan a diario con Dios que estoy segura que no va a volver a pasar. Pero también te pasa a ti conmigo, ¿no? De que yo busco de Cristo y
O sea, Totalmente. no solamente se necesita este principio en una relación de adicciones. En el amor de Cristo. Ajá, no solamente se necesita esto en este principio en una relación de adicciones, se necesita en todo tipo de relación. Totalmente. Y en todo tipo de matrimonio. Tanto a las personas que han pasado por infidelidad y que puedan ver el cambio genuino que tuvo su pareja, o bueno, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? La aplicación de la enseñanza y del mensaje es muy diversa. Es el mismo a diversas situaciones y que podamos gustar del fruto, ¿no? de la pareja y de todo esto es importante. Pero también es muy importante que yo he sido confrontada con esta parte de que nosotras somos las que ponemos el ambiente, nosotras somos las que tenemos que propiciar todo esto. Es importante que mi mamá siempre me ha dicho, sea berraca, me dice así. O sea, tenemos que... Se echa para adelante. O sea, tenemos que... Un día yo fui confrontada y lo dije en un grupo de familia en Nuevas Fuerzas. Si él está luchando a diario por mantenerse en rehabilitación, ¿cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi lucha? O sea, yo veo tu esfuerzo a diario para mantenerte en rehabilitación. ¿Cuál es mi lucha? Mi lucha también es permanecer en Cristo, es formar mi familia, es llevar el reino a mi familia. O sea, tenemos que, como lo dice el versículo, estamos espalda con espalda luchando por un mismo objetivo, ¿no? Que es el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, yo siempre supe que me casé con un milagro y ese milagro pues lo hizo Dios en ti. Amén. Gloria a Dios por eso, mi amor. En ti también. Y en todo aquel que dispone su corazón para seguir al Señor. Si tú en este momento estás siendo tocado por Dios, estás siendo inspirado para cambiar tu vida y formar una familia en Cristo, en el Evangelio, en una vida plena, solamente tienes que disponer tu corazón. No importa tu pasado, no importa si es oscuro, si es destructor y demás, o tal vez no te consideres una mala persona, o no consideres que hayas caído tan bajo. De todas formas necesitas a Jesús, de todas formas necesitas tener un encuentro con Él, y el día de hoy puedes hacerlo a través de hacer una oración con todo tu corazón y rendirle tu vida a Él. Recíbelo en tu vida, rinde tu corazón y Él cambiará tu vida de una manera impresionante. Amén. Así que, pues gracias, mi amor, te amo mucho. Gracias a todos los que nos están viendo. Pícale ahí compartir, pícale ahí suscribirse para que este proyecto pueda llegar a más personas, pueda crecer y pueda ser de impacto para esta ciudad, para el estado, para el país y para el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio de Cristo Céntrico. Dios te bendiga.